Hola Kevin, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Qué gusto acá ¿Qué tal? ¿Todo bien? de participar y de presentar. Bueno, siento haberte hecho madrugar esta mañana. Hoy has hecho madrugar a los dos ponentes, pero bueno, hemos probado y todo estaba muy bien. Oye, mira, antes para presentarte, también, todos los que estáis viniendo tenéis un currículum que me es imposible leer, pero el tuyo ya es, no sé, una locura. ¿Tienes por ahí algo tú? Es que encima eso. Mira, él es detective privado, consultor y coach en seguridad. Tiene certificaciones, las que queráis. ASIS Internacional, el CPP, PSP, PCI, que es uno de los que vamos a hablar hoy, que es el certificado profesional como investigador que da ¿Mm? ASIS, y otros certificados más. De hecho, tienes aquí tantos que yo creo que podría estar hasta mañana. Hablar de todo lo que has hecho y decir a la gente adiós y nos vamos, ¿vale? Pero yo más que eso, lo que quiero es decir que Kevin es de estas personas que ha estado escuchando DEFCON y que de repente un día ha contactado y ha dicho, oye, pues si habéis pensado en esto, yo estoy en Ecuador y puedo hablar yo. Para mí es un lujo y creo que para el colegio y para todos los que hemos organizado cualquier cosa aquí, para gente como Oscar, que se ha dejado el pellejo para que venga gente, para nosotros es un lujo que este DECON haya conseguido que gente de tu nivel, porque además yo ya he visto un poco lo que vas a hablar hoy, gente de ¿Mm? tu nivel nos diga, oye, yo quiero estar aquí. Para mí es un honor. Kevin, quiero que te sientas en tu casa, que no tengas ninguna prisa y lo que necesites ya sabes. Me avisas y conecto la cámara, ¿vale? Excelente, excelente. Bueno, muchas gracias. Para mí realmente es el honor. Yo estoy muy, muy gustoso de estar aquí, de presentar un poco acerca de lo que sé, de lo que he hecho. Y bueno, algunas organizaciones con las cuales tengo esta relación, ¿sí? Eh, pues sí, efectivamente, mi nombre es Kevin Palacios, como lo comentaron, actualmente vivo en Ecuador, en Sudamérica. Tienen ahí mi información de contacto. A más de dirigir, bueno, mi empresa en la cual nos dedicamos a capacitación, a investigaciones, que se llama Ecuador Security, soy miembro del directorio a nivel mundial de IFPO. Voy a contarles también un poco acerca de qué es IFPO y cumplo la función de vicepresidente regional adjunto para ASIS Internacional en mi región, ¿sí? Eh, ok, he propuesto el día de hoy este tema y con agrado veo que es algo que va a ser tomado en cuenta por todos, y es el tema de los estándares y certificaciones relacionados con seguridad privada, ¿sí? Específicamente voy a hablar acerca de los avances que se han realizado a nivel internacional por parte de ANSI, de ASIS y de IFPO, ¿sí? Eh, bueno, ¿por qué me ha interesado todo esto y por qué creo que es algo importante para exponerlo acá? Pues se ha conversado bastante acerca de este concepto, el concepto de globalización. De hecho, aprendí acerca de DEFCON precisamente porque un colega de Intel Network, al cual pertenezco, que de hecho es de Estados Unidos, él presentó en el DEFCON y nos invitó. Vi fue en redes sociales, dije, me pareció interesante. Y sí, ahora especialmente estamos viviendo este momento en el cual la distancia ya no existe. En este momento estamos a esta distancia, a la de una pantalla de cualquier lugar del mundo. Y claro, en el tema de investigación es un área en la cual tenemos nosotros una realidad en la cual tenemos esta cercanía con personas de todo el mundo, ¿sí? Eh, hay países como España, precisamente, en el cual todo el trabajo de la seguridad relacionada con investigaciones está de alguna manera más regulado, está definido, está licenciado. Tienes muy buenos investigadores que manejan procedimientos, que manejan estándares y lo hacen bastante bien. Existen otras realidades, otros países en los cuales realmente el tema de la investigación es algo que se maneja muy empírico, ¿sí? Y precisamente ahí es donde, de alguna manera, estos esfuerzos de estandarización, de certificación, han generado mucho valor, ¿sí?
especialmente para poder entendernos entre la realidad que se viene a dar en diferentes latitudes, diferentes países, ¿no? En nuestro caso, un tema interesante que se los voy a comentar, pues sí, ya existe una definición a nivel mundial estandarizada acerca de qué es la investigación privada. Esta definición, que por cierto ha sido definida en un documento que se llama un estándar, es el estándar emitido por ANSI. ANSI es el ente regulador de estandarización de los Estados Unidos, ¿sí? Y se denomina el estándar ANSI-ACIS INB1 del 2015. Dentro de este documento, pues tenemos bastante información muy interesante. La definición, pues la investigación privada, dice, es un proceso indagador de recopilación y documentación de información, llevado a cabo de forma lógica, metódica, legal, con el propósito específico de desarrollar objetivamente una conclusión razonable basada en los hechos aprendidos a través de este proceso. Pues sí, en este concepto del networking y el tema de tener que trabajar con personas en diferentes países, vi con mucho interés la semana pasada esta ponencia en la cual se hablaba de que en algunos lugares del mundo, pues cuando lidiamos con algún investigador, lo que tenemos es bastante mala información, qué sé yo, reportes muy subestándar, máximo, qué sé yo, una fotografía tomada con WhatsApp o algo así. En este caso, pues lo que se propone a través de estandarizar es que tengamos información que se maneje nuevamente de una buena calidad y que sea útil para todo el mundo, ¿sí? Específicamente quisiera compartirles un poco acerca de lo que manejamos nosotros, por ejemplo, en la parte de informes de investigación, ¿sí? Y dentro de estos informes de investigación, pues quisiera comentarles un poco también acerca de dos textos que a nosotros nos ha funcionado muy bien. Me refiero a las personas que poseemos certificaciones internacionales y que manejamos mucho lo que es esta estandarización internacional, ¿ok? Por ejemplo, un texto importante, ¿sí? Que es parte del informe. Dice, la investigación fue realizada siguiendo el proceso establecido en el estándar ANSI, ACIS INB1 del 2015. Entonces eso ya empieza a generar credibilidad. Nuevamente, dice, el estándar proporciona comprensión y orientación para las prácticas internacionales finalmente aceptadas, incluidos procedimientos, consideraciones que deberían ser contempladas cuando se emprende una investigación. Entonces, el hecho de que en un informe nosotros iniciemos aclarando, decir, miren, pues esto está hecho basado en lo que se plantea como la mejor práctica a nivel mundial, hace que el trabajo pues genere mucho más valor, ¿sí? Y que cuando se entregue información a personas nuevamente que están ubicadas en otras latitudes, pues que sí, esperan un informe de calidad, pues eso se dé realmente, ¿sí? Una parte entonces sería en este caso la estandarización del proceso. Y voy a hablarles un poco más acerca de cómo se realiza esta estandarización del proceso bajo este documento, ¿sí? Una segunda parte, pues sí, es un poco la certificación de la persona. Y, por ejemplo, en nuestros documentos utilizamos este texto que dice, quien firma el documento es un profesional de investigaciones certificado internacionalmente, como PCI por ACIS Internacional y como CIO por la Fundación Internacional para Oficiales de Protección. Por tanto, este informe aborda aquellas áreas que han sido identificadas como técnicamente relevantes y es estrictamente confidencial. Entonces, por un lado, nuevamente, la estandarización del proceso, por otro lado, la certificación de la persona. Voy a hablarles un poco más de detalle acerca de esto, ¿sí? Bueno, contarles un poco acerca de las organizaciones que están involucradas en este tema. Por un lado, ya les conté acerca de ANSI. ANSI es el órgano de estandarización de Estados Unidos. Voy a contarles un poco acerca de ACIS. Ahí está la dirección web en la cual se pueden poner en contacto con ACIS.
ASIS Internacional, entonces, es la organización líder en tema de profesionales de seguridad a nivel mundial, creada en 1955, presente actualmente en más de 130 países, maneja programas educacionales en diferentes áreas de seguridad, diferentes tópicos, los temas de seguridad física, los temas de gerencia de seguridad y también el tema de investigaciones. De alguna manera, cuando ASIS, que nuevamente está presente en todo el mundo y en España, por cierto, existe un capítulo que actualmente está muy activo de parte de ASIS, se identifica una necesidad de la industria, entonces lo que se hace es generalmente se establece dentro de esta sociedad, dentro de este network de profesionales, una directriz, una guía. Esa directriz pues establece algunos lineamientos básicos iniciales. Se hace un acuerdo a nivel mundial entre todos los países que somos miembros de ASIS y con este segundo paso pues pasamos a definir lo que se denomina un estándar. ¿Qué es un estándar? Es un consenso mundial, en este caso dentro de lo que es la sociedad, que es llevado ante un ente de estandarización, que en el caso de Estados Unidos se denomina ANSI, ¿sí? ANSI, por cierto, pasa por un proceso que incluye la votación, la revisión pública, y cuando es finalmente aprobado como estándar por ANSI, entonces se lo considera un documento que es normado y puede ser utilizado en cualquier lugar del mundo, ¿sí? El siguiente paso en el cual actualmente se encuentra este documento es precisamente la normalización total. ¿Qué quiere decir eso? Que sea aprobado por la ISO, ¿sí? Claro, eso implica otro nivel de consenso, otro nivel de votación, revisión. Y sí, actualmente existe un proceso, una iniciativa de llevar este estándar no solamente como un tema de ANSI, sino que se convierte en una norma ISO, ¿sí? Lo cual sería interesante, no sé si se dé en el mediano plazo, pero seguramente en el futuro, a largo plazo, va a ser algo muy positivo, ¿sí? Les cuento un poco entonces acerca del estándar. El estándar ANSI ASIS INB1 del 2015, que habla específicamente sobre investigaciones privadas. Existe un documento, el documento original está en inglés y existe una traducción oficial que la posee en España AENOR. Es un documento que proporciona la guía sobre cómo se debe llevar a cabo investigaciones privadas. Orienta nuevamente sobre cómo se organiza el programa de investigación, cómo se realizan investigaciones individuales. También orienta mucho acerca de las competencias y la evaluación que deben tener estos investigadores. ¿Okay? Sí, funciona espectacular, funciona de maravillas en lugares como por ejemplo mi país, en el cual no existe una legislación, no existe un licenciamiento, no existe un proceso formal. Y esa es realmente lo que existe en prácticamente todo el mundo, ¿sí? Tengo yo relación igual con personas en varios continentes y hay países en los cuales inclusive nosotros hemos tenido que sufrir una mala calidad de procesos de investigación. El proceso ANSI, ASIS, se enfoca en el concepto de la mejora continua, planear, hacer, verificar, actuar, definiendo situaciones, estableciendo contextos, ideando soluciones, detallando las acciones a tomar, una implementación que lleva una verificación, confirmando resultados, identificando desviaciones y luego estandarizando, basado en estas mejores prácticas, lo que se hizo y propendiendo una mejora continua, ¿sí? El ANSI, ASIS I1, pues aplica el concepto del planear, hacer, verificar, actuar hacia lo que sería ya específicamente la investigación privada, ¿sí? Te da pautas específicas a cada paso de qué hacer en la parte de planificación. Primero, pensando que la investigación privada en muchos casos pues tiene un origen que es corporativo, entonces cómo se establece un marco de trabajo a nivel corporativo, a nivel empresa, cómo luego esto se debe convertir en un programa específico o una investigación individual. Establece nuevamente roles, responsabilidades, requisitos, niveles de competencia, cómo se lleva a cabo una gestión de riesgo, los recursos que deben llevarse a cabo. En cuanto al hacer, también define criterios sobre cómo se ejecuta en sí la investigación operativa, cuáles son los métodos de investigación, herramientas y demás.
para la parte de verificar, ¿no? Que es el seguimiento, la medición, la evaluación del desempeño del resultado de esos informes. Y claro, si encontramos alguna no conformidad, pues esto debe transformarse en una acción correctiva, preventiva, y finalmente, claro, la mejora. El ANSYS INV 1 pues tiene algunos contenidos, define principios acerca de cómo debe llevarse a cabo una investigación privada, principios que incluyen la imparcialidad, confianza, ética, competencia, honestidad, independencia, y aclara cómo ejecutar en la práctica estos principios. Nos lleva a cabo a través de esta gestión del programa de investigaciones, cómo se lleva desde un programa corporativo hasta una investigación individual, cuáles son las líneas de reporte, desde quien pide la investigación, nuevamente la dirección, en el caso de una corporación, cómo se debe llevar esa línea de reporte, qué tipo de reportes tienen que llevarse a cabo, los líderes del equipo de investigación hasta el investigador, el detective en sí, ¿no? Nuevamente también nos indica acerca de cómo se ejecuta la investigación individual, y finalmente nos aclara acerca de qué es un investigador competente, ¿sí? Cómo medir esa competencia. Los objetivos, pues, nos define claramente cómo establecer esos objetivos en el caso de una investigación. El concepto es bien sencillo, es profesionalizar la investigación privada, ¿no? Además de este documento, que es un documento que todo investigador privado pues, debería conocerlo, y especialmente si estás en un país en el cual el tema no está regulado, no está licenciado, pues deberías poner en práctica estas mejores prácticas. Sería, además de ese documento, pues hay otros 2 documentos que se los comparto, es interesante conocerlo. La guía PBS 2009, que es la guía que define conceptos, metodologías y aspectos legales relacionados con investigación de antecedentes preempleo. Define de manera estandarizada cómo debe llevarse a cabo el formulario de solicitud, cuestiones legales, consideraciones que se manejan en gran cantidad en los países anglosajones, ¿no? Los informes de crédito, cuestiones de privacidad, leyes estatales, reglas, regulaciones, nuevamente sobre cómo debe llevarse a cabo la verificación de antecedentes. Una guía interesante. Otra guía muy interesante que se les comparto ahora es la GDL PBSSS, que es la que define cómo se debe llevar a cabo la evaluación de los proveedores de información, ¿sí? Para reducir redundancias o errores en la información que recibimos. Claro, esta guía está enfocada directamente en lo que es Estados Unidos y establece nuevamente cuáles son los potenciales partners para recibir información, ¿sí? Esto un poco en cuanto a lo que es el estándar ANSI INV 2015 y también las 2 guías. Interesante comentar que tanto el estándar como las guías, pues luego te llevan a la recomendación de que si eres un profesional, debes demostrar tu competencia de manera objetiva. Pues todo el mundo ve tu trabajo, todo el mundo ve como individuo, pero de alguna manera antes de tener este contacto, antes de realizar una primera actividad, siempre es importante generar confianza, generar credibilidad. Y la credibilidad, pues a nivel individuo, se la obtiene a través de dos fuentes, realmente, lo que es a nivel internacional, certificaciones. Una fuente muy válida es la certificación de ASIS con respecto a el profesional en investigaciones certificado, o sus siglas en inglés, PCI. ¿Qué es un PCI? Pues es una persona que cumple unos requisitos, toma un examen. El examen es un examen sencillo, tiene 125 preguntas, sociomúltiple, se la toma en 2 horas y media. Y lo que maneja el examen PCI, pues son los 3 dominios de lo que debe conocer un investigador privado de acuerdo al estándar ahí y de acuerdo a lo que definió un esquema de certificación, en este caso ASIS. ¿Cuáles son esos dominios? Pues el manejo de casos, la presentación de casos y técnicas y procedimientos de investigación. Para
tomar el examen, pues es muy sencillo, tú simplemente aplicas, pero debes cumplir los requisitos mínimos de elegibilidad, que son 5 años de experiencia en investigaciones, incluyendo al menos 2 años de experiencia en lo que es gestión de casos de investigación. Debes acreditar el tener por lo menos un diploma a nivel secundario y también no tener condenas por ningún delito que refleje negativamente en lo que es la profesión de seguridad, ¿sí? Esto en cuanto a la certificación individual, ¿ok? La primera opción, en este caso, el PCI de ASIS. ¿Cómo logras un poco tener contacto con ASIS? Acá está la información. En cada país existe un capítulo de profesionales locales. En España entiendo que el sitio web es asis.es, pero en todo caso lo que les doy en este momento es la fuente, ¿no? La madre, que es el headquarter de ASIS, que se encuentra en Washington, ¿sí? La ciudad de Washington, y acá está la información de contacto para que tomen contacto con ellos si necesitan, ¿no? Adicionalmente, obviamente, como decía, en cualquier red social me encuentran, les voy a dejar mis datos de contacto, si necesitan cualquier guía, información, estoy gustoso para ayudarlos, ¿no? Una fuente, les comentaba, de certificación es ASIS. ASIS certifica principalmente lo que es el director de investigaciones, el gerente de investigaciones, ese nivel que es un nivel más elevado. Y tenemos otra organización que se llama IFPO. IFPO maneja la certificación en cambio del personal operativo, investigador que realiza actividad de campo y el que organiza la investigación. Aquí en el caso de IFPO, pues les dejo aquí el sitio web, ifpo.es, es el sitio en español. ¿Qué es? Es una organización que se dedica a proporcionar capacitación que sea verificable internacionalmente, ¿sí? Crea exámenes de certificación para personal operativo. El más conocido de todos es el examen CPO, Oficial Certificado de Protección. Es un poco la base, el examen base que maneja el IFPO. Y dentro de la oferta de certificaciones que mantiene el IFPO, pues esta es una muy interesante, la de especialista en investigaciones, Certified Investigations Officer, CIO. ¿Dónde se encuentra el CIO? Pues dentro de una estructura de lo que es la parte corporativa de seguridad, pues a este nivel, a nivel de especialista. El especialista en investigaciones, pues es la persona que tiene a su responsabilidad la creación, la planificación e incluso la ejecución práctica de investigaciones, ¿sí? En el caso del CIO, pues los requisitos son menores, es algo más sencillo. Acreditar al menos 3 años de experiencia en labores de seguridad, de los cuales te pide 1 año de experiencia en investigación privada, lo cual es mucho más fácil. El examen es más sencillo, el proceso de capacitación es más sencillo que el de PCI. Y obviamente un requisito básico que es aprobar un examen de conocimientos generales en temas de seguridad para poder luego entrar a esta certificación que es especialidad. El contenido del examen CIO pues sale de un manual. El manual se llama Especialista en Investigaciones. Se encuentra el manual en español, es fácil de ubicar. Tiene 7 unidades: fundamentos de seguridad, seguridad y gestión de talento humano, seguridad de información, principios, prácticas de investigación, herramientas de investigador, reporte, manejo de casos y consideraciones legales. ¿Cómo se certifica uno como CIO? Pues es también sencillo. Tomas el examen de competencias básicas, CPO, se estudia el manual del CIO, tienes tutorías opcionales en lo que lo requieras, pues habemos un grupo de instructores, de docentes, estamos listos para apoyarte si lo necesitas. Se toma un examen de conocimientos teóricos y debes entregar un informe a través de lo que se llama un escenario, ¿sí? Y esa muestra práctica de tu competencia es evaluada y de esta manera, pues finalmente tienes tu certificación, ¿no? ¿Dónde se aplica? Pues se aplica en esta página web, que es ifpo.es /CIO,
y tengo ahí incluso los datos de contacto de la persona que maneja esta certificación en idioma español, ¿sí? La persona que maneja todo lo que es registro, asesoría y demás, ¿no? Y eso es un poco el resumen de lo que venía a hablarles. Creo, como les decía, que el tener un esquema, un proceso estandarizado de la investigación agregaría muchísimo valor a todos en la industria. Creo que como industria, como profesión a nivel mundial, esto nos puede llevar a dar ese salto al siguiente nivel. Sí, es fundamental pues hacer las cosas bien y esta es la forma de demostrar que haces las cosas bien, ¿sí? Y por otro lado, claro, la certificación como individuo es algo que te genera mucho valor a nivel profesional, ¿sí? No dudo que si eres bueno, si estás haciendo las cosas bien en este momento en tu localidad, en tu país, pues vas a ser reconocido. Pero si es que sales de esa localidad, si es que empiezas a trabajar con otros países, o te mueves físicamente, no sé, decides emigrar, entonces siempre es muy importante tener ese documento que demuestra que tú eres una persona competente, ¿sí? El primer contacto es fundamental también. Las personas que conocen sobre certificaciones, es algo muy bien recibido este tema, ¿no? Eso es, les dejo ahí mi información de contacto, ¿sí? Mi correo electrónico, capalacios@ecorsecurity.com, es la página web de mi empresa, está a las órdenes para cualquier necesidad que tengan en temas de seguridad, en temas de investigaciones, en Sudamérica en general, trabajamos en diferentes países. Está ahí también mi contacto en LinkedIn, que es un poco la red social donde estoy más activo. Me encuentran como Coach Seguridad. Mi Skype y mi teléfono para cualquier información, no sé, WhatsApp, llamada, lo que desee. Muy bien, pues muchas gracias, Kevin. Fantástico que además haya sido muy en tiempo porque había una segunda parte que queríamos comentar y sobre todo una visión general, rápida pero general, de lo que hay como certificación. Entonces, la idea es que cuando lanzamos que íbamos a hablar de las certificaciones, salió la oportunidad de que pudiéramos también vivir en persona algún detective en España que haya tenido la inquietud de certificarse, porque sabrás, como bien has dicho tú en tu propia ponencia, que, claro, cuando estás en un país donde la regulación es muy laxa o a lo mejor no existe, las certificaciones tienen mucho sentido y por algún motivo da la sensación que en España, por el mero hecho de tener una ley que nos habilita, pues podamos simplemente obviarlas, ¿vale? Entonces, esta persona que ha hecho esta certificación, yo le decía, oye, tu opinión personal sobre la certificación, teniendo en cuenta que eres español y que vamos a tener hoy una charla. Entonces, la idea es que, además es un buen amigo, se llama Jaume Llaudet, gran detective, actualmente está en el mundo de la seguridad y es director de seguridad. Y así, si te parece, tendríamos una visión desde España de un detective español que, en principio, sin necesitar hacer esa certificación, consideró hacerla, y después abriríamos un turno de preguntas, debate, para que el que quiera en un momento dado participar, preguntar, vas a tener montones de consultas privadas, ya te lo digo ahora, para que les informe sobre las certificaciones. Presento a un detective y gran amigo en España, Jaume Llaudet. Jaume, buena tarde. Buenas tardes a todos. Bueno, Jaume, Kevin Palacios, la idea sería, Jaume, si nos pudieras explicar un poco la experiencia como detective en España que ha hecho esta certificación. Tú has hecho la de ASIS, ¿verdad? Exactamente, yo hice la de ASIS hace ya unos cuantos años. Tendría que mirar mi currículum, pero hace ya más de 5. En mi caso, cuando me la saqué, ya me dedicaba más al tema de la seguridad que no propiamente a la investigación privada. Pero bueno, eso de que quien tuvo, retuvo, y bueno, quise ir un poco más allá de lo que conocía aquí en España, ¿no? En mi caso implicó un coste importante, no tanto económico como de dedicación temporal.
Pero bueno, la verdad es que el resultado para mí personalmente fue muy satisfactorio. Ya digo, no tanto como detective, sino como profesional de la seguridad me abrió puertas que desconocía que existían, ¿no? No sé si en el caso este que estabas comentando ahora de la certificación de IFPO es comparativa a la de ASI, lo digo porque es una certificación que yo desconozco. ¿Okay? Claro, a ver, la certificación de FPO es una certificación inferior en requisitos y también toma pues menos dedicación a realizarla que la de ASIS. Se recomienda usualmente como un primer paso, ¿no? Es algo así como que en tu vida pues siempre tienes que ir de menos a más, tienes que aprender a caminar para luego aprender a correr. Y sí, precisamente la CIO de IFPO es algo muy recomendado para iniciar y luego de ahí, claro, continúas eventualmente con un PCI. Jaume, a Sí, mí me interesa mucho saber, como detective y teniendo en cuenta la formación que tenemos aquí, lo primero es que cuando lo hiciste tú, no sé si todavía sigue siendo solo en inglés, pero cuando lo hiciste tú era solo en inglés. exactamente. ¿A día de hoy sigue siendo en inglés solamente? Creo que sacaron el... No, a día de hoy se puede estudiar y examinarte en español. De hecho, se aprobó poco después de que lo hiciera yo, de que hiciera el examen. Bueno, pero tú estás preparado, Pero eso bueno, no es problema. sí, Vale, me fue muy bien, me fue muy bien. la pregunta, Jaume, sería, desde un punto de vista como detective español y con todo lo que nos ha comentado Kevin, en lo que se divide y tal, lo complicado o no que tú consideras que es sacar esa certificación. Mira, yo te diré que la primera vez que me presenté suspendí ¿Vale? miserablemente, o sea, merecidamente, porque hice un estudio muy superficial del temario, me quise valer de mis más de 10 años de experiencia y no fue suficiente. Y tuve que hincar los codos y tuve que estudiar. Y realmente cuando entras en el detalle, sí que es verdad que es como cualquier cosa que puedes estudiar. Hay partes del temario que quizá no vas a usar en la vida, pero otras partes pues realmente te abren la visión. Aquí en España tenemos nuestro contexto y el certificado este de ASIS, pues bueno, te da otra visión más desde el mundo anglosajón, pero con un toque muy internacional, que realmente en mi caso fue muy enriquecedor. Pues ya te digo, te da una perspectiva más corporativa, más empresarial de la seguridad, quizá. Es un enfoque muy diferente del detective privado típico, ¿no? Podríamos decir aquí en España. Muy bien. Pues si alguien tiene alguna pregunta, la trasladamos. O, bueno, no sé si... Es que ahora no sé si aplauden o levantan la mano. No tengo ni idea. Es que ¿sabes qué me pasa, Kevin? Que cuando aplauden hacen así con la mano. Entonces yo ya... Listo. Lo he hecho también. Ah, bueno, hay una que se ha quedado que es No se ha quedado, no. Estaban aplaudiendo. Vale, oye, Kevin, muchas gracias por todo. Quiero que sepas que en España, en ASIS, también tenemos a un detective en la junta de ASIS, que concretamente en este caso además es amigo, que se llama Luis Morte, que a lo mejor ha coincidido que habéis hablado, y si no, seguro que hablaréis o os contactaré. Un buen amigo y detective que está en Madrid. Excelente, ¿no? Buenísimo. Yo creo firmemente en el networking. Eh, Aplaudo como quien más este evento y ojalá, bueno, sé que es un tema puntual debido a la situación actual, pero ojalá en el futuro podamos tener más de estos eventos. Será un placer estar aquí presente. Seguro, seguro que sí, que alguien los hará.